en el mes de abril se cumplirá un año desde que se rechazó el último retiro del 10% de los fondos previsionales y varios diputados están alistando proyectos al respecto. Un estudio alerta que, de ocurrir un nuevo retiro, más de 5 millones de personas quedarían con saldo cero en sus cuentas de ahorro. Hace poco más de un año se anunciaba el rechazo del quinto retiro. Lunes 18 de abril del año pasado fue la última vez que se discutió en la Cámara de Diputadas y Diputados llevar a cabo otro retiro. Ahora, la idea de un sexto retiro se podría comenzar a discutir. No, pero tiene sentido porque si no, más van a subir las cosas. A ver, como están las cosas hoy día, siento que es necesario. Económicamente sería un daño para el país. Ahora, por otro lado, hay que pensar en las personas que lo necesitan. Hemos visto que se ha reactivado un poco la economía, pero no sé si será lo suficiente. Hay personas que realmente lo necesitan. Más de 3 millones de personas producto de los retiros anteriores se quedaron sin fondos previsionales, una cifra que podría sobrepasar los 5 millones de personas sin fondos para su jubilación. Nosotros hicimos un ejercicio en donde simulamos un sexto retiro en las mismas condiciones en que se hizo el tercer retiro. Y las mujeres serían las más afectadas. Mientras un 53% de las mujeres afiliadas quedaría con saldo cero en sus cuentas, apenas un 38% de los hombres quedarían sin saldo en sus cuentas de ahorro. Aproximadamente 5,1 millones de afiliados, del total de 11 millones, quedaría sin saldo. Casi la mitad del total de los afiliados se quedaría sin saldo, según un informe del Centro de Estudios Horizontal, donde además las más perjudicadas serían las mujeres. Yo retiré ¿cómo se llama? Lo que tenía, porque era muy poco, porque trabajé muy poco con imponiendo. Claro. Sí, no lo voy a recibir y no creo que en este momento un retiro sea una solución. El caso de ella es el reflejo de lo ocurrido tras los 3 retiros del 10%. La discusión se dará en el Congreso cuando el mismo 18 de abril o días después se presente un proyecto de estas características. Que nosotros vamos a favor como Partido de la Gente, presentaremos un nuevo proyecto de sexto retiro acotado, muy similar a lo que presentó el gobierno en abril del año 2022. Trae consecuencias importantes en términos del alza de la inflación. Esta es una medida que va en directo prejuicio de la clase media y yo esperaría que quienes legislan con mirada de política pública nos hagamos cargo de eso y por eso mi llamado es a actuar con responsabilidad. La inflación anual, que por hoy está en 11,9%, según los expertos, golpea con mayor fuerza a los sectores más vulnerables del país y de existir un sexto retiro, sería el sector que podría retirar menor cantidad de dinero. Los afiliados que tienen más ingresos son justamente los que tienen más fondos en sus cuentas previsionales. Por lo tanto, creemos que es una ayuda que es regresiva, es decir, está ayudando relativamente más a la gente que hoy día tiene más. El miércoles pasado se rechazó la idea de legislar el autopréstamo y en abril el sexto retiro sería nuevamente objeto de discusión. Minutos vamos a hablar de lo que se viene para el próximo 18 de abril, porque ese día se cumple un año desde el rechazo del último retiro del 10% de fondos previsionales y hay varios diputados que están preparando nuevos proyectos, dicen que ya los tienen listos, que ni siquiera los tienen que escribir ahora, que los tienen escritos hace meses para poder presentar el sexto retiro. Que va a ser casi un copy-paste del último proyecto del 10% que se pretendía retirar en esa ocasión. A ver, ha habido varios estudios al respecto y también varios sectores que dicen que no van a aprobar esto porque esto genera inflación. El mismo gobierno ha dicho que no apoya una medida de este tipo. Sí. Pero, a ver, les quiero dar este dato que es contundente. Según los cálculos, un nuevo retiro implicaría que saldría el 12% del total de los fondos de pensiones. El 12%. Y esto es muchísima plata y se los voy a dar en dólares porque creo que no sé decir esta cifra en pesos chileno porque es gigantesca. Son 16.600 millones de dólares. Es muchísimo dinero. Y según los expertos, indican que inyectar este monto a la economía chilena va a presionar los precios que están al alza, afectando en mayor medida a los hogares de menores recursos. Y esto ha pasado también en retiros anteriores, donde había una fuerte inyección de dinero al mercado y esto ha también influido en la inflación que afecta a nuestro país. ¿Cuáles son las dudas respecto de que quienes presenten estos proyectos de sexto retiro pudieran estar considerando que se incluya una característica de acotado? Que a lo mejor no se pueda sacar la misma cantidad de fondos que las veces anteriores, también previendo que se entreguen argumentos de este tipo como argumentos inflacionarios, porque cuando se hicieron los retiros anteriores, la inflación era un anuncio. Hoy día la inflación es una realidad.
Entonces ha cambiado el escenario económico y pudiera ser, pero no es 100% seguro, que quienes presenten el proyecto pudieran considerar esos factores también. Ahora, ¿cuáles son las otras cifras que también empiezan a surgir? Que si se aprueba un nuevo retiro de fondos previsionales, cerca de un 5% de la población quedaría sin nada, es decir, cero en sus cuentas previsionales para poder jubilar. Y eso, en definitiva, termina siendo cargo del Estado también, ¿no? Porque de una u otra manera esas personas igual hay que subsidiarlas con alguna pensión solidaria a lo menos. Lo que señalan los expertos, dicen que el que tiene la posibilidad de retirar un 10% directamente lo hace. No especula, no dice, bueno, yo lo voy a dejar en mi cuenta, lo voy a dejar ahorrado. El que tiene la posibilidad de hacerlo finalmente lo hace. Y este estudio dice, el 28% del total del dinero que se retira, escuchen bien, el 28% de este dinero se lo lleva el 20% más rico y el 20% más pobre solo se lleva el 8%. Ahí está el desglose, entonces vamos a escuchar declaraciones respecto de qué podría pasar con este sexto retiro. ¿Cómo es percibido además por la población esta posibilidad? Escuchemos. No, pero tiene sentido porque si no, más van a subir las cosas. A ver, como están las cosas hoy día, siento que es necesario. Económicamente sería un daño para el país. Ahora, por otro lado, hay que pensar en las personas que lo necesitan. Hemos visto que se ha reactivado un poco la economía, pero no sé si será lo suficiente. Hay personas que realmente lo necesitan. Yo retiré ¿cómo se llama? Lo que tenía, porque era muy poco, porque trabajé muy poco con imponiendo. Claro. Sí. No lo voy a recibir y no creo que en este momento un retiro sea una solución. Acá hay un dato contundente, Karina. El 53% de las mujeres, escuchen bien lo siguiente, el 53% de las mujeres, más de la mitad, y el 38% de los hombres quedarían con saldo cero en sus cuentas de capitalización individual. Esto equivale a 5.1 millones de afiliados. Las mujeres las más perjudicadas, que más de la mitad quedarían directamente sin ahorros en sus AFP. Ahora, yo creo que al escuchar también estas opiniones, no es primera vez que se le consulta a la gente si estaría a favor de un sexto retiro en este minuto, ha ido cambiando la percepción de la gente, porque antes era más transversal el apoyo, pero hoy día la mayoría dice no ayudaría en nada a la situación que tenemos, subirían más los precios. Hay otros que dicen no nos beneficiaría en términos de la pensión que vayamos a recibir. ¿Por qué? Porque se sacan dinero y disminuyen los fondos, ¿no es cierto?, sobre los que se calcula la pensión. Así que hay una serie de análisis que hoy día se están haciendo y creo yo que antes no se hacían respecto de esta figura de los retiros. Es que hay dos factores. Primero, ya no estamos más en plena pandemia. Sí. Ya no está la crisis de la pandemia y con todas las restricciones que había en ese tiempo donde muchísima gente no podía ir a trabajar. Y segundo, antes de los retiros, muchos expertos, algunos decían que esto iba a hacer crecer la inflación y otros decían que esto no iba a repercutir. Pero me da la impresión que ha quedado demostrado desde que se iniciaron los retiros que esto sí ha influido en la inflación, claro, y muchos chilenos ya han interiorizado esto como un problema que afecta finalmente a todos. Ahora, otro asunto más y otro tema más, que cuando se plantearon los retiros anteriores se plantearon porque no había habido ayudas económicas entregadas por parte del gobierno. Aparecieron las ayudas económicas casi en paralelo que los retiros. Y era una situación excepcional porque estábamos a lo mejor en pandemia, ¿no? Y la gente necesitaba poder tener dinero. Mucha gente que no había podido salir a trabajar, sobre todo los independientes. Pero hoy día hay ayudas económicas, en este minuto en particular se han duplicado las ayudas económicas y el gobierno ha recalcado que han salido a entregar ayudas económicas precisamente para esto, para que no sea necesario que la gente saque de sus fondos para poder sortear este momento económico. ¿Qué dicen los expertos? Escuchemos. Nosotros hicimos un ejercicio en donde simulamos un sexto retiro en las mismas condiciones en que se hizo el tercer retiro. Y las mujeres serían las más afectadas. Mientras un 53% de las mujeres afiliadas quedaría con saldo cero en sus cuentas, apenas un 38% de los hombres quedarían sin saldo en sus cuentas de ahorro. 5,1 millones de afiliados, del total de 11 millones, quedaría sin saldo. Los afiliados que tienen más ingresos son justamente los que tienen más fondos en sus cuentas previsionales. Por lo tanto, creemos que es una ayuda que es regresiva, es decir, está ayudando relativamente más a la gente que hoy día tiene más. Tiene mucha razón lo que decía el experto ahí, ¿eh? Un retiro termina ayudando más a los que tienen más, porque son los que pueden sacar
fondos de sus cuentas y no les hace tanto daño. Y termina perjudicando más a quienes tienen menos. Y no pueden sacar. Claro, y no pueden sacar. Y les repercute más la inflación. Les repercute mucho más la inflación y les repercute en sus fondos ahorrados para la pensión, ¿no es cierto?, que se va a calcular a futuro. Así que hay que pensarlo con decantar la decisión. Ahora, también vamos a ver lo que se presenta en el Congreso. Puede que ninguna de las iniciativas logre el respaldo necesario. Y recordemos que el gobierno no apoya la medida esta de un sexto retiro. Sí.